Pero déjame incorporar a esta mesa de diálogo a otra joven compañera, Sofía Lameiro, analista política, tú en Tabasco, ella en Jalisco. Sofía, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, querido Vicente, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes y con todo el auditorio. Oye, pues ya valió, como dicen en el barrio, ¿no? Entre tú y Manuel me hacen sentir más parte del team Mumra, como diría Jairo Calixto Albarrán con Diego Fernández de Ceballos, que otra cosa. Yo soy el viejo de la mesa de diálogo, imagínense ustedes. Pero bueno, a ver, Sofía, a ver, Emanuel, ¿qué piensan de este plantón afuera del Senado de la República? Dizque para evitar que llegue el comunismo. En la oposición dicen que se trata de un autoboicot de Morena para no sesionar. Acabo de entrevistar a Antares Vázquez Alatorre y habla de panistas eh, respetables, honorables, que pudieron haber formado parte de esto. ¿De qué hablamos? ¿Es en serio que hay gente que se traga el tema del comunismo, de la dictadura, Sofía? Pues si nos damos cuenta, si hacemos un poco de recuento sobre lo que ha pasado en este sexenio y la discursiva que ha utilizado la derecha, nos podemos dar cuenta que el tema del comunismo, el socialismo, que vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, pues es algo recurrente entre los elementos y las filas del PAN, del PRI y pues de Movimiento Ciudadano y algunos otros personajes que están en la oposición de nuestro país, ¿no? Es algo muy recurrente que a pesar de que no hay elementos suficientes para asegurar este tipo de acusaciones, constantemente lo están haciendo, ¿no? Ahora vuelve a suceder con una manifestación que incluso quieren golpear, quieren decir que es de Morena, que se está saboteando, que no, que queremos impedir de alguna forma la discusión en el Senado, que también pues está muy alejado de la realidad, ¿no? Porque Morena una y otra vez ha reforzado los ejercicios de diálogo que hay en el Senado, incluso a pesar de los boicots que una y otra vez han hecho PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel? Comunismo, hay que evitar que llegue el comunismo. Me suena mucho a Felipe Calderón y esto de evitar que se lleve a México a la dictadura. Mira, yo entiendo a la gente que cree que México es comunista. Si creyeron en toda una vida que el PRI era un buen partido, pues desde luego que van a creer que la narrativa de México es que tiene un país comunista. Me llama la atención, leyendo la nota de Mexico News, que la gente que bloquea los accesos del Senado se identifica como opositores a Movimiento Regeneración Nacional. Y los panistas que estaban llegando ahí, como Kenia López, decían que Morena se estaba autosaboteando para que no pudieran legislar allá en el Senado. Es decir, si de por sí tienes un pequeño capital político para ir, para que mínimo te tomes la foto, para que mínimo te digas, no, aquí está la oposición, la gente, la ciudadanía, y los rechazas diciendo que son gente de Morena, bueno, sí está canijo. Ahora, recordar que los que alimentan esta narrativa del comunismo no es nuevo, Vicente. Así funciona la psicología del miedo. Recordemos en 2005 y en 2006 cuáles eran las publicidades de Acción Nacional. Andrés Manuel es un peligro para México. Entonces, entre más se repita al puro estilo de Goebbels, entre más se repita esa narrativa, más posibilidades tienes de que la gente se lo cree. Tanto es así, como te decía hace unos momentos, que se han concentrado grupos que auténticamente creen que México es un país comunista. De nueva cuenta, yo haría la pregunta, ¿qué clase de líder comunista habla más de 3 ocasiones con el presidente de Estados Unidos? Andrés Manuel López Obrador es el único mandatario en el mundo que ha sostenido tres conversaciones con Joe Biden. Nadie, es más, la única vez que interactuaron Vladimir Putin y Joe Biden fue para decirse asesinos unos a otros. Las relaciones con Estados Unidos no son diplomáticas, son lo que le sigue de diplomáticas. Marcelo Ebrard ha hecho un trabajo genial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo puentes de comunicación con ambos partidos, tanto con el republicano como el demócrata, y hechos que han llevado a que López Obrador haya tenido conversaciones ya con Joe Biden en 3 ocasiones y luego con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Aquellos que dicen que México es comunista, fíjate lo malo que debe ser su vida, es decir, pensando, yéndose a dormir pensando que hay una dictadura
y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se lleve de una forma muy buena con Andrés Manuel López Obrador. Debe ser muy triste para ellos que la realidad no encaje con la narrativa que ellos están estableciendo, y eso se debe a que se han creído una mentira. La responsabilidad de medios como Sin Censura es, número uno, desmentirla y dar la información verídica. En México no hay comunismo, y me gustaría mucho que aquellos que creen que en México hay comunismo les preguntaran a sus líderes, como Gilberto Lozano, como Pedro Ferriz, ¿qué es el comunismo? Ni deben de saberlo. Mucho menos saben lo que es el neoliberalismo, pero lo aplauden. Desde luego que menos saben lo que es el comunismo. Pero se me viene a la mente, Manuel, Sofía, ese video que circuló hace unos días de un chavalo que le grita desde un segundo piso a uno de estos muchachos de Morena o señores de Morena que promueven al partido en los barrios, que en esa casa no había de Morena porque ahí sí habían acabado la primaria. Si el discurso de esos opositores a Morena, la Cuarta Transformación, de esos que se dicen no seguidores de Andrés Manuel López Obrador, es que ellos no son ignorantes. ¿Cómo es que carambas los, entre comillas, ignorantes, pues no se tragan el cuento del peligro del comunismo? Hasta ellos mismos se contradicen pues en sus versiones, en sus discursos, Sofía. Me parece que en este tema hay un par de cosas que anotar, ¿no? Lo primero es que todo lo que tiene que ver con el comunismo, el supuesto socialismo que estamos instaurando en México, que pues obviamente es risible porque nada de eso se parece, pero hay una cuestión en el imaginario común de todos y todas que ha permeado desde hace ya muchos años, y es un temor al comunismo y al socialismo, ¿no? O esta categoría que es algo negativo. A partir de esto se utiliza como ya mencionaba Manuel, una cuestión de miedo, ¿no? Es que nos están haciendo esto, nos están queriendo llevar al comunismo. A pesar de que no haya una explicación de qué es el comunismo, qué es el socialismo, lo que se utiliza es el miedo porque hay un estigma ya alrededor de este tipo de cosas, independientemente de si las personas saben lo que significa o lo que no. Pero lo que se utiliza pues, es generar miedo, hacerle creer a la gente que es una cuestión de hambruna, una cuestión de desabasto, como lo que pasó en Venezuela, cosas y ejemplos que fueron mediáticos, que golpearon por ser negativos para el beneficio de las personas. Y así es como se anula cualquier tipo de debate sobre posicionamientos políticos, ¿no? Utilizar el estigma del comunismo y del socialismo anula completamente la posibilidad de intercambio de ideas políticas y de posicionamientos políticos entre diferentes fuerzas políticas, ¿no? Esto, o sea, agrava en muy amplia medida el debate que podemos hacer en la conversación pública, y lo único que hace es, para quien lo emite, es pues decir, esos de allá quieren instalar el comunismo, ¿no? Lo están instalando, ¿no? No sabemos qué es el comunismo, no nos interesa saber el comunismo, pero lo asociamos con cuestiones muy negativas que hemos visto, por ejemplo, en la prensa internacional, que tiene que ver con lo que relacionamos con la hambruna, el desabasto, el bloqueo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto se utiliza de argumento para posicionarse, ¿no? En mi opinión, acusar de comunismo, acusar de socialismo, más allá de ayudarnos a generar un debate o hacer una crítica, anula cualquier tipo de debate, ¿no? Lo impide, no los pone a los que son acusados en una posición de malos, de personas viles, ¿no? Y pues esto no nos permite realmente tener diferencias, ¿no? Conversar sobre lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y esto es algo que ha utilizado muchísimo la derecha, el PRI, PAN y el PRD, el Movimiento Ciudadano también, en el Senado, ¿no? Así, de esta forma, anulan una y otra vez el debate que debería de haber, o al menos en las cámaras altas y la Cámara Baja, o sea, con la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde más debería de haber debate público sobre diferentes posicionamientos políticos, pues lo anulan con este tipo de categorías, con este tipo de acusaciones, que al final ni siquiera dan elementos suficientes para decir, oigan, ellos están haciendo comunismo por esto, y esto está mal por esto y esto y esto. No, no hay nada de eso, porque no hay sustento, no hay ningún tipo de acompañamiento de estas acusaciones, sino simplemente utilizar el temor, utilizar un estigma que hay
y querer atacar de esta forma, ¿no? Como si fuera suficiente para generar el debate público, ¿no? Y lo que refieres específicamente también sobre las acusaciones que le hacen, perdón, los comentarios clasistas que le han hecho a brigadistas de Morena, o los que muchas veces vemos por parte de los opinólogos, los comentócratas de la derecha, en redes sociales o en espacios de difusión, pues delata también mucho cómo es que se impide el debate con no solamente acusar de comunismo o de socialismo, sino también de acusar con estigmas o con categorías clasistas, machistas, racistas, ¿no? Y que al final lo único que hay que querer desprestigiar a la persona y no debatir las ideas, los posicionamientos, las cosas que realmente deberían de estar en la conversación pública, ¿no? Así es, Manuel. Sí, estaba recordando ahorita a lo que dice mi colega, algo muy importante. Recordemos a Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, en algún momento, presidente del PRI, dijo, Morena, López Obrador, es comunista, ¿no? Alimentando de nueva etapa, es socialista, quiere llevarnos a un México socialista. Bueno, creo que todos estaremos de acuerdo que el mejor presidente de México que ha dado el PRI, en ese momento el partido, el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, fue Lázaro Cárdenas del Río. Y todo el sexenio, hay que recordar que Lazarito Cárdenas inaugura el modelo presidencialista, es decir, cada 6 años. El mejor presidente de México que ha dado el PRI ha sido Lázaro Cárdenas, y todo su sexenio, todas sus políticas públicas, su forma de gobernar fue a través de un modelo socialista, desde la expropiación petrolera hasta la creación del Politécnico Nacional, a través de la creación del Consejo Campesino, es decir, todas las maniobras que hizo Lázaro Cárdenas fueron de una tendencia socialista. Y ahora resulta que el partido que en estos momentos se encuentra, sinceramente, de una forma muy triste, lo que haga el PRI o el PAN en estos momentos resulta irrelevante. Yo le he dicho, el antagonista ya no es el PRIAN, es el INE. Hay que contrarrestar y conocer cómo evitar el fraude electoral. Ahora resulta que los líderes que acusan de socialista a López Obrador desconocen su propia historia partidista. Y esto, pues te digo, choca ideológicamente con la alianza del PRI y el PAN. Entonces te das cuenta que nunca los unió la ideología, las convicciones, no es nada de eso. Quieren quitarle la mayoría a Morena en el Congreso. Y lo dijo el propio Claudio X González en un audio que le filtraron. Dijo, hay que controlar el presupuesto. Lo que quieren es el presupuesto. De esa forma, si no hay presupuesto, no se va a poder financiar el Tren Maya, no se va a poder financiar el aeropuerto Felipe Ángeles, no se va a poder financiar la refinería de Dos Bocas, que tienen mucha rabia con nuestra refinería. Vicente, imagínate, yo siendo tabasqueño, quieren quitarnos la refinería. Digo, ¿votaría por el PRI o el PAN? Por supuesto que no. Esto va a incentivar de una forma tremenda a la región, una derrama económica impresionante. Tabasco es el estado petrolero que produce, si no me equivoco, el 35% del petróleo a nivel nacional. Es evidente que necesitábamos una refinería. Entonces, eso es lo que necesitan ellos, presupuesto, eso es lo que quieren controlar. Vaya, tú vas a ver bajo qué condiciones quieren controlar tanto dinero. Decisiones, intenciones bonitas, yo sinceramente no lo creo, y menos con el historial que tienen en estos momentos. Entonces, alimentar esas narrativas sinceramente es triste, porque demuestra que no hay una competencia, que no hay una sed en muchos ciudadanos para querer informarse más. Claro, hablándote de los medios tradicionales. Toda la audiencia de la que en su época fue Televisa la acostumbraron a ser un ciudadano que no quería mediatizarse, que no quería informarse, y eso es una mediocridad política. ¿Por qué? Porque desde luego que le sirve más al PRI y al PAN un ciudadano desinformado que se crea las narrativas de comunismo y socialismo que un partido y un ciudadano informado, como los que ven sin censura, y los espacios alternativos digitales, para votar el día de la elección. Entonces, entre más alimenten esa narrativa, ellos esperan que más les crean. Pero como se dieron cuenta de que simplemente no levantan, es decir, PRI, PAN y PRD hacen, si no me equivoco en las últimas encuestas que vi, un 36 o un 38% para el Congreso. Morena hace 44% solito, sin meter al PT y sin meter al Verde. Es obvio que están desesperados. Entonces, que digan lo que quieran. En este punto, la gente que cree que hay un México comunista, no la vamos a convencer de que México no lo es. Entonces, claro, desgraciadamente se ha extrapolarizado tanto
ni modo, hay que llegar así al día de la elección y votar, votar y votar, porque la forma en la que van a buscar cometer el fraude electoral será a través del algoritmo. El voto masivo garantiza y contrarresta ese fraude. Y ojo, hoy en mi página de Facebook compartí un video que me hicieron llegar, y es que los bolígrafos que otorga el Instituto Nacional Electoral se borran, uno le pone fuego y se borra. Entonces, el consejo es llevar plumón negro, plumón permanente el día de la elección y tachar la boleta. Nada que venga del INE en estos momentos es bueno, prácticamente. Mira, yo no sé si sea de tal magnitud porque tengo diferentes versiones acerca de ese video en particular, querido Manuel, pero creo que el mensaje está claro, que hay que redoblar esfuerzos para que nuestro voto cuente y para que se haga sentir nuestra voluntad. Ahora, para cerrar, déjenme pedirles una reflexión, Manuel, Sofía. Es sobre este estudio de opinión de Citibanamex que reflejaría la incapacidad de la coalición formada por el PAN, PRI, PRD para arrebatarle la fuerza política a Morena. Hablaba de porcentajes, Manuel. En realidad, Morena se llevaría el 46% de la intención del voto, de acuerdo a la encuesta, que no gana elecciones, y vamos a suponer sin conceder. El PAN tendría el 17%, el PRI el 15%, el PRD, el Verde y Movimiento Ciudadano tendrían el 5% de aprobación y el PT el 3%. Andrés Manuel López Obrador mantendría su popularidad por ahí del 65%. Con estos datos, que no sé si vayan a ser de esta magnitud, nos deje así la jornada electoral del 6 de junio. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién sale tablas? Porque mucho está en juego para Movimiento Ciudadano, que no le ha entrado a esta alianza putrefacta del PRIAN-RD, pero que también es el blanco de los llamados de Felipe Calderón para que se decline a favor del PRIAN-RD. Mucho estamos viendo declinaciones del PRI al PAN, del PRD al PAN, y así sucesivamente. En el caso de Sonora, de Movimiento Ciudadano al PRIAN-RD. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién sale tablas de acuerdo a su visión? Por ejemplo, Sofía, ¿tú qué nos dices? Para mí creo que es muy claro lo que una y otra vez hemos afirmado, y es que Morena, o al menos el movimiento, el obradorismo, ha presentado un proyecto alternativo de nación, ¿no? Este proyecto en el que muchos y muchas mexicanas creyeron para construir un país diferente del que nos había presentado en su momento tanto el PRI como el PAN, como el proyecto neoliberal, ¿no? Y Morena en este sentido lo presentó, fue votado con una mayoría democrática impresionante. Y lo que pasa ahora es que por parte del PRI, PAN, PRD y también Movimiento Ciudadano, que están aliados en el mismo, en la misma ala, como diría el presidente, en el Partido Conservador, no han hecho ni siquiera esa labor política de presentar un proyecto diferente al que Morena ha presentado y al que ellos durante años utilizaron, ¿no? O sea, no hay una opción política para aquellos que no coinciden con Morena, ¿no? Que creo que también es válido en una democracia que haya gente que no coincide con Morena, con el obradorismo, con este proyecto que se presentó, pero no hay una opción para ellos y para ellas, ¿no? No se les ha demostrado que pueden participar políticamente en un ala, pues tal vez de un proyecto de derecha o tal vez de algún tipo de estructura del Estado diferente, porque no se han esforzado ni siquiera en generar eso, ¿no? Yo creo que lo único que buscan es volver a las viejas prácticas que había con el priismo, con el panismo, y que solamente estaban mermando las instituciones públicas porque no las terminaron de consolidar de manera adecuada, y lo único que hicieron pues es crear burocracia, robar, desviar recursos, como lo vimos durante los últimos más de 30 años, ¿no? Creo que la gente de las posiciones políticas que hay en todo el país, que son muy diversas, no se sienten identificados con los proyectos políticos del PRI, del PAN, del PRD y mucho menos de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que a pesar de que Movimiento Ciudadano, y esto creo que es importante mencionarlo, a pesar de que Movimiento Ciudadano decidió no ir en coalición con el PRI, PAN y el PRD,
la realidad es que coinciden en los mismos posicionamientos, ¿no? MC votó en contra también de, por ejemplo, elevar al rango constitucional las pensiones para adultos mayores, de elevar a rango constitucional las pensiones para personas con discapacidad, estuvo en contra de muchísimas reformas que impulsó Morena, y también en el 2018 se fueron en alianza con el PAN y con el PRD, ¿no? Entonces no pueden negar que han estado colaborando políticamente con esa ala conservadora del país, ¿no? Por ejemplo, acá en Jalisco lo vemos muy claro que gobiernan Movimiento Ciudadano de la mano del PAN, ¿no? O sea, comparten un proyecto político, pero que MC, de forma más hipócrita, incluso sorprendentemente más hipócrita que el PRI, que el PAN, pues deciden no irse en la alianza para querer disimular que sí son una tercera vía, ¿no? Cuando es bastante claro que no son tercera vía, que son la misma vía del PRI, del PAN y del PRD. Manuel Pedrero, tú cierras con la reflexión. Claro, antes quisiera hacer una corrección. Efectivamente, no plumón, pluma. Una disculpa, no debe ser plumón porque al doblarse se invalida la boleta y sí se mancha. Es pluma, no plumón. Y por último, Vicente, yo veo aquí dos entidades políticas que de plano no tienen lugar, no existen y su utilidad es nula. Y esas son Movimiento Ciudadano y los candidatos independientes. Hay que estar de acuerdo en que esta elección está polarizada en dos rumbos. Por un lado, la de la coalición Va por México, el planato, y por otro, la de Morena. Votar por Movimiento Ciudadano por un candidato independiente no tiene sentido alguno. Y por otro lado, preguntas quién gana y quién pierde. Ellos ya saben muy bien cuál va a ser el resultado del 6 de junio. Lo que están construyendo a partir de ya, porque no hay forma de que ahora el PRI y el PAN se separen y se vuelvan a pelear y digan, es que ya no queremos nada. No, esto va a ser los cimientos de la candidatura presidencial en 2024. Y yo veo dos vertientes. Por un lado, son exactamente las mismas que fueron en 2018. Tienes por el lado del PAN a Margarita Zavala, diputada plurinominal número 1 en la lista. Fíjate, acusan de dictador a López Obrador, pero les da miedo someterse a la democracia. Alito Moreno y Margarita Zavala no van a ser elegidos democráticamente para diputados federales, van a llegar por la vía plurinominal y los dos traen la narrativa de que López Obrador es un dictador. Los dictadores no se someten a la democracia, ellos tampoco. Y la otra es ese niño de oro, ¿no? Este hombre que pues le tiene una fobia a las caguamas, pero que desgraciadamente creo que ya se dio cuenta de que no pega, no pega. Al principio, digas tú, unas 2 meses, 6 semanas, sacaba su video semanal y se hablaba de la ridiculez, pero en este punto, Vicente, las últimas 2 semanas, Ricardo ha subido su video y ya nadie le dedica una nota, ya nadie le dedica videos. Si al caso, un periódico ahí le dedica, Ricardo Anaya sacó su video, pero ya no es tendencia, ya no dicen nada, es decir, Ricardo ya debería de entender que a diferencia de López Obrador, era la gente quien iba en masa y él y ellas, las personas, compartían los mítines. Él está compartiendo sus intentos absurdos de llevarle la contraria a López Obrador. La irracionalidad consiste en lo siguiente. En sus videos dice Ricardo, si votas por Morena en estas elecciones, tal vez sea la última vez que tu voto cuente. Y él se quiere candidatear en 2024. O sea, su voto, el voto de las personas va a seguir contando en 2024 o no por si la gente gana por Morena. Es decir, narrativas, alimentaciones y la sucesión presidencial va a ser clave y se está destapando en Va por México. Curiosamente son los mismos que se pelearon en 2018 por la candidatura de Acción Nacional. Ahora me llamará mucho la atención y me parece perfecto que vuelvan a querer aspirar por el mismo cargo, porque si no aprenden la lección de 2018, se van a volver a pelear. Pero el poder es canijo, Vicente. Anaya quiere ser presidente y Felipe Calderón quiere volver a la silla presidencial a través de Margarita Zavala. Se van a pelear, el PRI ni siquiera tiene cabida acá, Movimiento Ciudadano menos, si acaso es que quieren seguir alimentando al gobernador de Jalisco, pero no les resulta, no les resulta. Jalisco derrama sangre desgraciadamente cada día más, al igual que Guanajuato, al igual que Tamaulipas. La oposición en la sucesión presidencial está en problemas, mientras que Morena en la sucesión presidencial tienes opciones de sobra. No voy a decir acá porque voy a despertar ánimos de, está tal, pero ahí los tienes, sobran, con los dedos de la mano. Y sea cual sea el sucesor, creo que la gente le va a querer dar continuidad a la 4T.
Mi querido Manuel, mi querida Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Sofía, ¿en dónde te buscan? ¿En dónde te apoyan en redes sociales? Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. De nuevo, quisiera decir un comentario de que me parece maravilloso que invites a jóvenes que a veces nos quieren ver de menos, y se me hace maravilloso que acá en Sin Censura podamos hablar libremente los jóvenes. Muchas gracias, Vicente, por la confianza. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía, en Instagram y en Facebook como Sofía Lameiro Díaz. Muy bien. No tienes que agradecer nada, Sofía. Creo que lo hemos demostrado con hechos, no de los dientes para afuera, que ustedes los jóvenes, nosotros los jóvenes somos base fundamental de Eso. hablar sin censura. Mi querido Manuel, ¿en dónde te buscan? ¿En dónde te apoyan? Además de ver y escucharte en conducción de tu propio espacio aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Media, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Claro que sí, Vicente. La juventud radica en el espíritu, no en la piel. Qué Muchos bueno. somos jóvenes en este país. Nos pueden encontrar, no se pierdan este sábado en Sin Censura presenta las cosas como son. Fue el espacio de su servilleta de 5 p.m. a 6 p.m. No se lo pierdan, es el último antes de que vayamos al día de las elecciones. Faltan 11 días para las elecciones, así que pendientes. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, en Twitter como @yo soy Pedrero, denle like a la página Manuel Pedrero y en Instagram como @ManuelesPedrero. Vicente, te agradezco de nueva cuenta la invitación. Fuerte abrazo, Sofía. Me emociona mucho que haya más jóvenes comprometidos con la política y a seguir adelante, a seguir caminando. Gracias, Sofía. Gracias, Manuel. Que pasen excelente noche. Nos vemos pronto aquí. Fuerte abrazo. Gracias.